Hoy en Camino a la Santidad quisiera hablarles de una beata argentina cuya fiesta litúrgica es ahora en estos días, en el mes de mayo, el 20 de mayo más puntualmente, fecha en la cual murió, un 20 de mayo. Se llama esta mujer María Crescencia Pérez. Nació en 1897, murió un 20 de mayo del año 1932. Ustedes saben que en general la fecha del santo coincide con la fecha de su muerte, es decir, la fecha en la que el santo ingresó a la eternidad feliz, al paraíso. Ella era hija de inmigrantes, descendiente de inmigrantes españoles venidos de la zona de Galicia, el padre de apellido Pérez, la madre de apellido Rodríguez. Se casaron sus padres aquí en Argentina, luego fueron un tiempito a vivir a Uruguay, a Montevideo, regresaron, se instalaron en la zona de San Martín. Allí nació la beata María Crescencia, también otros hermanos, en total fueron 5 los hermanos. Antes había tenido unos hermanitos que murieron cuando eran muy chiquitos. Y lo que cuenta la beata de esos años, de su infancia, de su pequeñez, recuerda mucho que sus padres eran gente muy humilde, gente trabajadora, inmigrantes trabajadores. Tenían poco en el orden de lo material, de lo económico, pero muy ricos en la vida espiritual, en la vida de la fe. Padres muy devotos, muy practicantes, que amaban mucho a la Virgen, a Cristo. Recuerda la beata María Crescencia Pérez, hablando de su mamá, cómo la mamá los hacía rezar a todos los hermanitos, y también la madre, por supuesto, rezaban juntos todos los días el rosario en familia, de rodillas. O sea que estos padres realmente ejemplares dieron a los hijos lo principal que un padre cristiano católico debe dar a su hijo, que es la vida de la fe, la vida espiritual, la enseñanza de la fe. En eso los padres de la beata María Crescencia Pérez cumplieron con creces. Lamentablemente a veces vemos, incluso en algunas familias católicas, que no se preocupan tanto por la formación religiosa, espiritual, cristiana de los hijos. Hay padres que sí, por ahí quieren que el hijo sepa algún idioma, estudie, no sé, inglés o portugués, y se preocupan mucho por eso, o que sepan, tengan alguna habilidad en el deporte, que hagan algún deporte, lo cual no está mal, al contrario, es una cosa muy buena, o que, por ejemplo, sepan algo de arte, canto, guitarra, baile, folclore, y se preocupan por esa instrucción del hijo, lo cual no está mal, son cosas muy buenas todas, pero descuidan lo principal, que es la catequesis, lo cual incluye rezar con los hijos en casa, hablarles de Dios, practicar en familia los sacramentos. Esto vemos que lamentablemente no siempre se cumple en familias llamadas cristianas o católicas en la actualidad. Bueno, no fue el caso de esta beata, cuyos padres en ese sentido fueron ejemplares. Pobres en lo material, muy ricos en lo espiritual. La madre enfermó una suerte de asma, con lo cual el médico le recomendó que se mudara la familia Pérez más al interior, buscando aires campestres, con lo cual se instalaron en Pergamino, en la ciudad de Pergamino. Allí esta beata conoció la vida religiosa, la congregación de las Hermanas del Huerto, una congregación femenina fundada por un santo italiano llamado Antonio Maria Cianelli.
las hijas de Nuestra Señora del Huerto. Ingresó en esta orden o en esta congregación religiosa en Buenos Aires, hizo los votos, tuvo como primer destino de trabajo en Buenos Aires, en la educación de niños. Luego se trasladó a una casa que tenían las religiosas en Mar del Plata, atendiendo también enfermos, niños sobre todo, con tuberculosis. Era un sanatorio a cargo de las Hermanas del Huerto. Allí estuvo también un tiempo la beata María Crescencia Pérez. Y luego enfermó ella y le sugirieron dejar Mar del Plata y buscar otros aires más frescos, más sanos, que pudieran ayudarla a luchar contra su enfermedad. Y es por eso que fue a Chile, a un pueblo de Chile llamado Vallenar. Ahí también había presencia de las hermanas, de las religiosas, con lo cual estuvo trabajando ahí. Un pueblo muy castigado porque años antes habían padecido un terremoto muy grande, con lo cual era un pueblo en construcción, un pueblo que carecía de todo. Había familias sin techo, gente sin hogar, con pocos recursos. Bueno, ahí estuvo trabajando muchísimo la beata María Crescencia Pérez. En ella lo que se destaca en su vida, cuentan los biógrafos, es la caridad. Esa caridad heroica, pero vivida en el día a día, con las hermanas de la comunidad, porque como dice un refrán, la caridad empieza por casa. De nada sirve que yo tenga mucho amor, mucha caridad con los de afuera si no practico la caridad con los de casa. Bueno, ella practicaba mucho la caridad con las hermanas, con su comunidad religiosa, y también se santificó esta mujer cumpliendo heroicamente sus deberes cotidianos, sus deberes diarios, en la atención a los niños, a los enfermos, a estos pobres, a los necesitados. Eso lo hizo de modo heroico. O sea, la beata María Crescencia Pérez no es una santa, ¿cómo decir?, o una beata que haya hecho cosas extraordinarias, pero sí hizo lo ordinario de modo extraordinario, viviendo la caridad heroicamente en la vida cotidiana, en sus obligaciones diarias. Creo que también podemos aprender nosotros esto, ¿no? Todos tenemos obligaciones y saber que la santidad es esto justamente, vivir santamente, heroicamente, practicando la fe, el amor, la caridad, con quienes tenemos vínculo todos los días, en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Así vivió, practicó la caridad esta mujer. Enfermó, estuvo algunos meses sufriendo mucho, postrada, ofreciendo constantemente el dolor a Dios, pidiendo por Chile, pidiendo por su congregación, pidiendo por nuestro país, pidiendo por el aumento de las vocaciones a la vida religiosa. Ofreció mucho ese dolor a Dios, aprovechó la cruz de la enfermedad para unirse más a Cristo crucificado, hablando mucho con Él. Especial devoción le tenía al corazón de Cristo, al Sagrado Corazón de Jesús. O sea, hizo de un momento doloroso, esta mujer hizo de eso una ocasión para adquirir más gracia, para ganar más beneficios del cielo, para crecer en santidad, para unirse más a Cristo, para ofrecer el dolor, para rezar más. Para el hombre de fe, cualquier ocasión es motivo para crecer en la fe. Cualquier situación de alegría, de gozo, de tristeza, de dolor, cualquier ocasión, cualquier situación, mejor dicho, es ocasión para crecer en la fe. Así también es como encaró su enfermedad, el dolor y finalmente la muerte, esta beata argentina. Murió en Chile, en Vallenar, como decíamos, un 20 de mayo de 1932.
Pasó una cosa curiosa cuando murió. Resulta que a 600 kilómetros de ese pueblo, las hermanas tenían otra casa, y cuando ella murió, las hermanas del huerto que estaban en esa otra casa, en ese momento sintieron una fragancia muy fuerte, un perfume muy fuerte, muy rico, de olor, fragancia a violetas, y curiosamente minutos después les informaron con telegrama que María Crescencia Pérez había muerto. Un pequeño signo, pequeño milagro, que habla también de la santidad de esta mujer. Fue beatificada en el año 2012. El milagro de la beatificación fue que Dios, por medio de esta mujer, de esta beata, curó a una muchacha, una joven, que padecía de una hepatitis A, muy grave, muy profunda, muy aguda. Se estaba muriendo, le rezó a la beata y se sanó milagrosamente. La ciencia no encuentra explicación científica para explicar justamente la sanación. Ese fue el milagro de la beatificación. Pidamos entonces al Señor, por medio de esta mujer, la beata María Crescencia Pérez, también nosotros podamos crecer en santidad, cumpliendo con nuestras obligaciones cotidianas, con nuestros deberes diarios, practicando la fe, practicando la oración, practicando el amor en nuestro deber cotidiano. Es lo que le pedimos hoy por medio de esta mujer, la beata argentina. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.